La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Te toca a veces a ti sentirte como que estás en una encrucijada. ¿Has tenido esa experiencia? El que no sabes qué decisión tomar. Pues el Evangelio nos plantea algo muy interesante. Tenemos que aprender a discernir las voces, aprender a escuchar al verdadero pastor. Eso nos lo revela el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, los primeros 10 versículos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Preste atención, porque esta palabra es para usted y para mí. Dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Es hermoso el texto, es breve, solamente son 10 versículos, pero qué riqueza contienen estos versículos. Es como que empezáramos con una pregunta. ¿A quién estoy escuchando yo? ¿A quién escucho? He afinado el oído de mi corazón, he afinado mi oído interior que me da la capacidad de reconocer la voz de Jesús, de reconocer lo que el Señor me llama, a lo que el Señor me invita, a lo que el Señor me propone, lo que el Señor me dice. Jesús nos invita hoy a vernos, a cada uno de nosotros, y pensar un poco cómo me estoy relacionando con el Señor. Porque en la medida que aprendo a relacionarme con Jesús, eso es lo que revela el Evangelio también, voy educándome en la escucha y voy comprendiendo, voy conociendo su voz, voy conociendo su voz. Y al conocer su voz, eso me ayuda a distinguir la voz de Jesús en medio de otras voces. Por eso el camino de la fe implica escucha, implica serenidad, escuchar al verdadero pastor, escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús es escuchar a la iglesia, escuchar a la iglesia es escuchar a Jesús. Aquí cada uno de nosotros podemos pensar un poco, el texto a qué se refiere. Jesús se presenta. Primero Jesús habla de que es la puerta, ¿no? La puerta de las ovejas. Y luego habla de que Él es el pastor. Él tiene un mensaje, las ovejas le escuchan, Él saca las ovejas, las va sacando una por una. Hay una relación, una interacción muy hermosa que lo revela el Evangelio. Esa figura del pastor en el tiempo de Jesús era bastante comprensible para la gente que lo escuchaba. ¿Qué tan pastor es Jesús de nosotros? ¿Me dejo realmente conducir por Jesús? ¿Le doy toda
la credibilidad, la confianza a Jesús en este sentido. Jesús insiste mucho en el tema de las ovejas, y lo que Jesús plantea es que las ovejas tienen que aprender, en primer lugar, a escuchar su voz y en segundo lugar, a seguirle. ¿Cuán difícil será para ti esos dos aspectos? Aprender a escuchar y como respuesta de la escucha, aprender a seguir. Creo que muchos de nosotros entramos en conflictos, en crisis espirituales, porque no hemos aprendido a escuchar, porque no nos gusta escuchar. Imagínate tú cuando tú escuchas desde tu corazón herido y Jesús te dice, perdona a quien te ha herido, y tú dices, ¿cómo que voy a perdonar? Si esto que me han hecho me duele, si esto que me han hecho es una injusticia. Y Jesús simplemente te dice, perdona. Y te resistes. Cuando Jesús nos dice, ama, sirve, comparte, renuncia. Cuando Jesús te dice, ven, sígueme, y surge la duda, y el miedo, y el temor, y eso te paraliza. Escuchar la voz del pastor significa relacionarme con el pastor. ¿Se ha fijado que usted, por ejemplo, puede estar en una reunión y alguien a espaldas suyas comienza a hablar y automáticamente usted dice, ah, es fulano de tal, es fulana de tal, el timbre de voz lo reconozco, y voltea y le reconoció? Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Tener la capacidad de reaccionar, de conocer, de no solamente escuchar, sino que esa escucha me lleve a reconocer su voz. Y para reconocer su voz, tengo que hacerlo de manera continua, constante, relacionarme con él, no de forma esporádica. Y seguirle es como la respuesta a la escucha. Seguir a Jesús es esa respuesta de docilidad, de interés, de mansedumbre. Por eso, cuando Jesús dice que conoce a las ovejas, aquí nos está hablando de algo que es muy importante y que tenemos que valorar cada uno de nosotros. Nuestra relación personal con Jesús. ¿Qué tan profunda o qué tan superficial es? Tú respondes. Nadie más. Jesús lo que está buscando y promoviendo es una relación entre tú y él y tú. Valorar ese tiempo de oración, valorar ese tiempo de meditación de la palabra, valorar tu experiencia espiritual, valorar el sentido de tu vida sacramental. O sea, todo esto es una riqueza para tu vida. Pero tienes que entender que el Señor te conoce, pero que Él quiere que tú le conozcas. Que le conozcas para que le reconozcas. Eso es clave. El peligro de hoy que vivimos los cristianos es que hay muchas voces que confunden y muchas de ellas tienen la intención de destruir. Hay muchas voces. La voz de las redes sociales, la voz del dinero, la voz de la corrupción, la voz del narcotráfico, la voz del placer, tantas voces, tantas voces. Y si tú no has fomentado, si tú no has alimentado, si tú no has desarrollado una relación más profunda con el Señor, pues terminas confundido, terminas como que no sé qué hacer, no sé a quién escuchar, no sé. Y comienzas a sacar conjeturas desde tu realidad, desde tu punto de vista. Jesús en el texto utiliza imágenes que en aquel tiempo eran muy, muy fáciles de comprender. Habla del redil, habla de las ovejas, habla del pastor. Mira, nosotros tenemos que buscar algo.
En la medida que acrecentamos nuestra relación con Jesucristo a nivel personal, se alimenta también se vitaliza la vida comunitaria. En la medida que tú tienes experiencia de oración, de reflexión, en esa medida también va a trascender a la vida de tu familia, de tu cónyuge, de tus vecinos, de tus amigos, de tus hermanos de comunidad. Entonces, el Señor siempre nos va a hablar y el Señor siempre se va a manifestar. Por eso es importante esta figura del redil, de la oveja, del pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos ovejas. El redil es la iglesia. El pastor es Jesucristo. Entonces, en la medida que yo voy comprendiendo que la fe tiene una dimensión eclesiológica, voy aprendiendo a vivir mi fe en esa dimensión, entonces me voy dejando conducir por el Señor a través de la iglesia. Imagínate tú que algo que menciona Jesús dice que las ovejas reconocen mi voz. ¿Y por qué? Porque la oveja es un animal tan inseguro, tan temeroso, que lo primero que tiene que aprender es a reconocer la voz de su pastor. Y cuando el pastor le llama, ella siente que ahí está y que llama a las ovejas, la oveja sale al encuentro del pastor y el pastor va adelante y las ovejas van atrás. Eso en la vida cristiana tiene una riqueza muy grande. Primero, entender que el Señor tiene control de todo, que Él siempre te está llamando, que Él siempre nos está llamando, que Él siempre está pronunciando tu nombre, el mío, por muy pecadores que seamos, y que siempre va adelante. Y el ir adelante va generando en nosotros, ¿qué? Seguridad, confianza, porque Él sabe hacia dónde nos lleva. Ahora, ¿qué pasa cuando te sales del redil? Cuando quedas solo, sola, te confundes, la situación te promueve una angustia muy grande. Entonces todo eso genera como un cisma en tu vida interior. Por eso es importante el tema del redil, porque en el redil, en la iglesia, aprendemos a escuchar la voz del Señor. Aprendemos a escuchar la voz del Señor. Y es ahí, en la medida que yo voy perseverando en la fe, voy entendiendo que este Cristo se revela, que este Cristo siempre tiene algo que decirme, que este Cristo siempre. Las ovejas no siguen a un extraño, pero depende mucho del discernimiento. La capacidad que tú tengas de escuchar para discernir esa voz. La capacidad que tengas para darte cuenta que el enemigo siempre te va a estar hablando también para confundirte. Por ejemplo, una crisis matrimonial. Y lo primero que viene a tu mente es divorcio, separación. Y hay que hacerlo ya. Y he atendido casos donde cualquiera de los dos llega a decir lo siguiente: bueno, hermano, es que si es voluntad del Señor que nos divorciemos, bueno, ni modo. Y hay que interrumpir. Y hay que decir, o sea, esto no es voluntad del Señor. El Señor nos ha creado con libre albedrío. Cada uno de ustedes tiene que preguntarse a quién está escuchando. Si está escuchando más al Señor o si se está escuchando más a sí mismo, su dolor, su herida, su frustración. No siguen a extraños las ovejas. Hay voces extrañas en nuestra vida que nos hablan, que nos tiran mensajes, que van en contra de nuestra fe. Discernimiento. En la medida que nosotros tengamos una relación continua con Jesús, nuestra vocación cristiana no va a ser simplemente una vocación funcional, sino una vocación relacional.
esa relación con Jesucristo. La vamos a profundizar cuando Jesús dice, las ovejas escuchan su voz y luego dice, Él las llama por su nombre. Escuche bien esa frase, Él las llama por su nombre. O sea, esa capacidad que tiene el Señor de llamarte a ti por tu nombre, porque te conoce, porque sabe cuál es tu realidad, tus necesidades, tus sueños, tus anhelos, tus alegrías, tus tristezas. Y Él te llama por tu nombre. Ahora, el final del capítulo 4 dirá, y ellas le siguen. ¿Has experimentado el llamado del Señor tú? ¿Y qué has hecho con ese llamado? ¿Le sigues o hay duda? ¿Le sigues o estás lleno de angustia, de miedo, de pánico? O sea, es que el llamado del Señor requiere una respuesta. Requiere una respuesta. Y esa respuesta es en libertad. Mira, en esos más de 40 y pico de años de caminar en la fe, he aprendido algo y te lo voy a decir este momento. La vida cristiana no se basa, no es únicamente cumplir normas, no. La vida cristiana es aprender a reconocer la voz del Señor. Esa es la vida cristiana, aprender a reconocer la voz de Jesús. ¿Tú crees que Jesús te invita a ser violento, a ser una persona corrupta, a ser un infiel, a ser una persona vanidosa, prepotente, autosuficiente? ¿Tú crees que Jesús te está invitando a eso? ¿Tú crees que Jesús te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Sé infiel a tu cónyuge, maltrata a tus hijos, sé una persona violenta, ve a asesinar, ve a robar, sé una persona que trabaja en el gobierno, en la empresa privada, donde sea, y conviértete en una persona corrupta? ¿Tú crees que eso viene del Señor? Eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor. Pero es ahí donde tengo que aprender a reconocer esa voz del Señor. Puedo cumplir normas, puedo ir a misa todos los domingos, puedo ser amigo del señor obispo, de quien sea, puedo atender y ser una persona generosa con el sacerdote, la parroquia, pero mi corazón está lejos de Dios. ¿Qué acerca mi corazón al Señor? El reconocer la voz de Él. El reconocer la voz de Él. Y por eso es importante cuando Jesús habla de ladrones, de salteadores, son esas voces falsas. La voz del miedo que te hace creer que no vales, que no puedes cambiar. La voz del miedo, la voz del mundo, que haz lo que quieras y no le vas a rendir cuentas a nadie. La voz del pecado que se disfraza el mal en bien. La voz de tus propias heridas, de esas heridas que te hacen desconfiar del Señor, que tanto tiempo estás orando, que Dios no te escucha. Cuidado con esas voces falsas. La voz de tu autosuficiencia. No necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito de nada, de retiro ni de nada, yo lo puedo. Estas voces no dan vida. Estas voces lo que hacen es confundirte, te dividen y te vuelven esclavo. Por eso siempre es importante que entiendas hoy en este momento, querido hermano y hermana, aprender a escuchar la voz de Jesús. Ve a la iglesia, intégrate a la vida parroquial. Ahí vamos aprendiendo. La voz del verdadero pastor, la voz de Jesucristo, es una voz que no grita, es una voz que no manipula, es una voz que no se impone. Simplemente busca seducirnos para llevarnos a una vida en libertad. La voz de Jesús. Hablemos de tres aspectos. Primero, es una voz muy personal. La llama por su nombre. A mí siempre me ha llamado la atención esta expresión. La llama por su nombre, quizás por mi experiencia personal de vida. La llama por su nombre.
Dios no masifica, Dios no habla en masa, te habla a ti. Este mensaje no es para tu cónyuge, no es para tus hijos, no es para... No, este mensaje es para ti, no para el responsable de tu comunidad, para los servidores, no, este mensaje es para ti. Es un mensaje, la voz de Jesús tiene una voz, es un mensaje personal, directo a ti. Segundo, es una voz que guía, va delante de ellas, nos va guiando, nos va conduciendo. Por eso aprender a ver cómo me guía el Señor. Me guía a través de esta reflexión de hoy, me guía a través de un mensaje que escuché en alguna plataforma, en alguna radio católica, en este canal Suyapa Medios. O sea, el Señor me guía, el Señor me va guiando. No me empuja desde atrás. Camina conmigo, camina. Y tercero, una voz que da paz. Una voz que transmite serenidad. Una voz que da paz. Por eso, aunque Jesús corrige, no te destruye. No, Jesús te sana. Jesús te confronta, te hace ver la realidad. Esta voz de Jesús es una voz coherente. Dios no se va a contradecir, Dios no va a dejar de amarte, Dios no va a dejar de caminar a tu lado, Dios no va a dejar de consolarte, pero tenemos tú y yo que desarrollar la capacidad de aprender a escuchar, aprender a discernir la voz de Dios. Por ello es importante la oración diaria, por ello es importante escrutar la palabra, la liturgia de la palabra. Por eso es importante nuestra vida sacramental, nuestra vida comunitaria. Es importante el acompañamiento espiritual, porque debo de tomar alguna decisión y todavía estoy ahí con algún dilema, alguna situación. Pues busca ayuda, levanta la mano, deja a un lado tu autosuficiencia, tu prepotencia, tu orgullo y ve, pide una cita con el sacerdote, busca ayuda. O sea, esto es importante, el acompañamiento espiritual, como también el silencio interior, Buscar silenciarnos, buscar sosegarnos, especialmente en los momentos de oración. Muchas veces nosotros hemos creído que los momentos de oración es simplemente hablar. Eso es como en las horas santas, que va un canto, que luego otro canto, que luego alguien lee un texto, y lo que menos hay en la hora santa es silencio. Absurdo. Está el Señor allí, guardemos silencio, silencio profundo, dejemos que Él sea quien nos hable en esta vida. Y por eso es importante entender el hecho de que necesitamos dejar que el Señor nos hable. Te invito a hacer oración y digamos: Señor Jesús, tú eres el buen pastor, tú conoces mi vida, mis luchas y mis heridas. Muchas veces he escuchado otras voces y me he alejado de ti. Hoy, en este tiempo de Pascua, quiero volver a ti. Quiero aprender a reconocer tu voz y seguirte con fidelidad. Tú eres la puerta que conduce a la vida. Abre mis caminos, renueva mi corazón. Dame la gracia de vivir en abundancia, no en la superficialidad. Señor, permíteme vivir en la profundidad de tu amor. Hazme instrumento de tu voz. La capacidad de reconocer tu voz para alimentar también a mis hermanos. Oh Jesús, ven a mí y edúcame, enséñame, porque tú me llamas por mi nombre. Quiero aprender a caminar en este tiempo de Pascua dócilmente, obedeciendo tu palabra, escuchando atentamente tu voz. Amén. ¿Te das cuenta? Una reflexión como esta, tan sencilla, es totalmente una invitación a cada uno de nosotros a escuchar al verdadero pastor. Y por eso hay que hacer un replanteamiento de cómo profundizar en esta experiencia de fe en este tiempo pascual.
Espero que lo que hoy he compartido te anime, te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.